para el día lunes 17 de mayo del año 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias por su sintonía, gracias por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Muy bien, hoy día es Día Internacional de la Hipertensión Arterial, una enfermedad conocida como el asesino silencioso. ¿Sabe por qué se llama asesino silencioso, señora, señor? Porque quien la padece, por lo general, ni cuenta se da. Ni cuenta se da. Hasta que un día en la madrugada, generalmente 5 de la mañana, en la cama, empieza a convulsionar. La esposa o el esposo lo llevan a la emergencia, derrame cerebral. Le toman la presión altísima y el doctor o la doctora de la emergencia le dice a la familia: oiga, pero la presión de esta persona está volando. ¿Nunca iba al doctor? No, nunca iba al doctor. ¿Alguna vez le dijeron que tenía presión alta? Sí, le dijeron hace como 8 años, 9 años. ¿Y nunca la trató? No, él no la trató. Muy tarde. Vamos a hablar sobre presión arterial, porque mire cómo es la cosa, que la presión arterial se ha convertido en un factor de riesgo muy negativo para COVID-19. El doctor Percy Berrospi, él es cardiólogo, es miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Lo saludo a la distancia. Doctor Berrospi, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. ¿Qué tal? Realmente un gusto estar acá en su programa. Y sí, efectivamente, usted ha enfocado muy bien el tema. Hipertensión arterial es un asesino silencioso. Un asesino silencioso que mata sin que la mitad de los pacientes que lo sufren sepan siquiera que han sido, que tienen esa entidad. Increíble, ¿no, doctor? Usted debe haber visto muchísimas de estas cosas en su residencia y ahora nos explica por qué es que a esa hora, 4, 5, 6 de la mañana, es que ocurren la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Lima, en un hospital de emergencias, esa era la hora más temida de hacer guardia, porque como salíamos a las 7 de la mañana, llegaban los pacientes 5:30, 6 con su derrame cerebral y eso implicaba quedarse todo el rato hasta entregar al paciente bien evaluado al próximo equipo. ¿Por qué ocurren estos accidentes cerebrovasculares en la madrugada, a esa hora? Cierto, doctor, me ha hecho recordar usted mis épocas de la residencia, efectivamente. Claro. Es cierto, el cuerpo no tiene la misma presión durante todo el día. Nuestra presión, nuestro pulso y muchas de nuestras funciones vitales van cambiando a lo largo del día. Entonces, uno tiene como una activación en el momento de despertarse. Y es en esta activación donde, junto con muchos otros procesos que están relacionados indirectamente con la hipertensión, también sucede un pico. También sucede un incremento fisiológico de la presión arterial, que si nosotros fuéramos pacientes sanos, no tendría mayor impacto. Pero si uno es un hipertenso, mal controlado, si uno es un hipertenso que ni siquiera ha sido diagnosticado, entonces los incrementos son importantes. Tan importantes y tan peligrosos que justamente nos llevan a ese desenlace que o nos va a dejar con una secuela importante o incluso puede ser fatal. Puede ser fatal. Entonces, si la presión alta, usted nos ha dicho que es el asesino silencioso que por lo general no da síntomas. Doctor, yo quiero ser práctico con nuestros oyentes. ¿Qué consejo les puede dar usted a nuestros oyentes en todo el Perú, hombres y mujeres, que de repente hace tiempo que no se toman su presión arterial? ¿Cuál es la manera, digamos, más fácil de controlarse la presión arterial en la comunidad? Yo les pediría ahí un par de minutos extra, porque esa idea que usted acaba de soltar realmente, doctor, es importantísima. Recordemos que usted empezó el programa diciendo que hipertensión es el asesino silencioso. Entonces, mucha gente asume que porque yo me siento bien, estoy bien. Y eso es falso. Mucha gente asume que porque tomó las pastillas y ya pasaron 30 días y como ya no siento nada, estoy bien. Y suspende el tratamiento. Mucha gente, y yendo ya a la pregunta que me ha hecho, asume que como nunca ha tenido un malestar, no tiene nada y está sano y no necesita el control. Entonces, ¿cuál es la forma realmente en que nosotros tenemos que luchar contra este enemigo? Nuestra forma de luchar contra este enemigo es
tomarnos la presión cada vez que se pueda. Yo formo parte de un número de médicos que en realidad está ya en una iniciativa que es la campaña Porque lo digo yo, que tiene como integrantes, como bien lo dijo, la Sociedad Peruana de Cardiología, la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, la Sociedad Internacional y Laboratorio Servier. ¿Qué buscamos? Lo que buscamos es concientizar a las personas que la búsqueda del diagnóstico, el establecimiento del diagnóstico y el mantenimiento del tratamiento son realmente claves. Entonces, para yo tener el diagnóstico es simple, tengo que tomarme la presión. Nosotros, a lo largo de mayo, tenemos puntos establecidos para la toma de la presión gratuita. La idea es diagnosticar la entidad y obviamente hacer el tratamiento accesible. Claro. ¿Y esos puntos están distribuidos en todo el Perú? Tenemos la página web donde se constan dónde están los puntos donde se puede tomar la presión. Es una iniciativa a nivel mundial. ¿Cuál es la dirección de la página web? Porque lo digo yo, es la campaña. Si ustedes buscan hashtag Porque lo digo yo, ahí van a encontrar todos los datos pertinentes, no solo de la actividad de este mes, sino todas las actividades que se han venido haciendo ya desde hace varios años. Muy bien. Recordemos que en el 2019, por ejemplo, tuvimos más de 2.000 puntos o 2.000 pacientes a los cuales se les pudo tomar la presión y muchos de ellos hacerles diagnóstico. Fabuloso. Doctor, vamos a tomar una brevísima pausa para regresar y vamos a tomar llamadas telefónicas. Señora, si usted quiere hacer preguntas sobre presión arterial, el doctor Berrospi está listo para responderlas. 212-4100, 212-7165 están disponibles. Regresamos con sus preguntas. No se vayan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos conversando sobre hipertensión arterial. Estamos conversando con el doctor Percy Berrospi, cardiólogo, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, sobre presión arterial. Y estamos tomando sus llamadas telefónicas sobre este asesino silencioso. Doctor Berrospi, vamos a tomar llamadas de nuestros oyentes. Vamos a conversar en Surco con Isaías. Él tiene 66 años. Isaías, adelante. Doctor Huerta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante. El doctor Berrospi lo escucha. Sí, tuve la oportunidad de hablar con usted la otra vez. Yo soy la persona que perdió la visión, ¿no? No sé si se acuerdan, ¿no? Ya, sí, claro que dice ella. Sí. Adelante. Doctor, mire, mi pregunta es sobre la hipertensión. Me detectaron hipertensión hace muchos años, ¿no? Entonces, una vez que me detectaron, comenzó mi medicación, ¿no? Y nunca la dejé hasta ahora, ¿no? Constantemente soy medicado todos los días religiosamente. Mi presión marcha sobre 11.7, 120 sobre 8 y me controlo cada 4 o 5 días a la semana. Le digo, ¿por qué se dice en el mito que las personas, yo soy una persona de raza negra, se dice que la persona de raza negra tiene las paredes del corazón más gruesas, la densidad de la sangre también es más y somos los que más sufrimos de hipertensión? Esa es mi pregunta, doctor. Muy bien. Isaías, muchísimas gracias por su intervención, por tan buena pregunta. Le agradezco muchísimo que esté en el programa con nosotros, don Isaías. Doctor Berrospi, ¿las personas afroperuanas, afrodescendientes, tienen mayor problema con la presión arterial? ¿Y por qué? Esa es una excelente pregunta realmente. Tendríamos que contestarnos en dos aspectos. Lo primero es que sí está documentado, y son por los mecanismos por los cuales se llega a tener la hipertensión, que hay un efecto, hay un impacto por raza, por etnia racial. Sí hay diferencias, sí es diferente la incidencia, incluso la complicación. Pero esto hay que entenderlo desde el punto de vista que estos estudios y estas referencias son hechos en grupos donde, digamos, la mezcla racial no es intensa. Si nosotros vamos a lo que es nuestro grupo peruano, en realidad acá tenemos una mezcla racial tan rica que prácticamente muchas de las particularidades de la raza se han visto diluidas dentro de los componentes genéticos de las otras razas. El que no tiene inga tiene de mandinga, decía don Nicomé de Santa Cruz. Por eso se ha diluido entonces. Muy bien. Sin embargo, todavía es posible encontrar cierta prevalencia mayor, efectivamente, en la raza negra, ya no tan marcada como se documentan en otros estudios.
Muy bien. Entonces las personas afroperuanas deben tener un poquito más de cuidado, deben tener un chequeo más frecuente, y como usted dijo, en la comunidad controlarse, ya sea del programa que usted anunció o en las farmacias o en las visitas a los médicos, pero siempre estar atentos a la presión arterial. Vamos a San Miguel. Maritza tiene 60 años y está allí en San Miguel. Maritza, muy buenas tardes. El doctor Berrospi le escucha. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su respuesta. Doctor, mire, yo empecé con losartán, tomaba 3 veces al día de 50, no me hacía efecto. Mi presión era 18, 17, 16. Ese es el primer número. ¿Y el segundo número, Maritza? Tenía 9, doctor. Tenía 160/90 y eso sí me daba taquicardia. O sería mi misma tensión al verme con esa presión, volaba en taquicardia, 155, 140. ¿Cuándo la diagnosticaron con la presión alta, Maritza? Ay, doctor, con esta pandemia me ha venido la taquicardia. Nunca en mi vida sufría de eso. O sea que recién le han encontrado la presión alta el año pasado. El año pasado, doctor, sí, yo volaba seguro porque yo me sentía los nervios de punta. Entiendo. Maritza, se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es su pregunta? Porque no lo vamos a poder contestar. Siga, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Ahorita estoy tomando, por ejemplo, ya no tomo la losartán, ahorita tomo el valsartán de 80, 2 en la mañana y un anglodipino de 10, pero aún así la presión a las 4 o 5 de la tarde se me vuelve a subir y yo no me entiendo, doctora, ¿a qué se debe eso? Muy bien, perfecto. Maritza, le hemos entendido su pregunta y la pregunta general es la siguiente. Obviamente no podemos darle indicaciones personales a Maritza, su médico tiene que resolver este problema, pero la pregunta que sale de esta, doctor Berrospi, es: la gran mayoría de casos de presión arterial se pueden controlar fácilmente, ¿verdad? La controla el doctor de medicina general, el médico de familia, responden bien, pero hay un grupo de, quizás sea este el caso de doña Maritza, que no responden tan fácilmente. ¿Qué se hace en esos casos, doctor? Doctor Huerta, yo sé que el tiempo es escaso en televisión, sin embargo, la pregunta de Maritza nos sirve para muchas cosas. Primero, escuchamos, por ejemplo, que la dosis de losartán estaba más allá de lo que es la dosis máxima. Tomar más de una sola medicina no necesariamente va a tener efecto. Segundo, la parte que usted dice, el adecuado control de la presión no siempre pasa por usar un solo fármaco. Solamente un 15% aproximadamente de los pacientes controlan con un solo tipo de medicina. Para el control de la hipertensión es frecuente que se les requieran 2 o más medicamentos. Y finalmente, si hay la comorbilidad o la coexistencia de la taquicardia, también hay grupos de fármacos que hacen las dos cosas. Pueden bajarme la presión y controlar frecuencia cardíaca. Como bien lo dijo usted, es la conversación con su médico tratante lo que va a determinar cuál es el fármaco más adecuado para cada paciente. Fabuloso, exactamente. Y si el médico tratante, si es un doctor de medicina general, un doctor de medicina interna, un médico de familia, ve que no puede controlar mucho, ya acude con ustedes, los cardiólogos, porque ustedes son los especialistas ya en casos que no se tratan en la comunidad. Doctor Percy Berrospi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Me ha encantado conversar con usted. Gracias. Le agradezco mucho. En realidad, programas como este son los que llevan la cultura y finalmente dan el beneficio de una mejor salud para nuestro pueblo. Gracias, doctor Berrospi. Esa es la misión de RPP Noticias, una voz en todo el Perú, llevar este tipo de programación para ustedes, nuestros oyentes. Muy bien, nos despedimos. Betty Elías y Catalina Quinto produjeron el programa, como siempre. Chiqui Porras estuvo feliz con la música de Antonio Aguilar. Dice que es de su época, de los 40s. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7:30 de la mañana, primera edición de la rotativa del aire en su segmento de Ciencia y Medicina. Cuídense, pasen buenas tardes.